Vamos a seguir obteniendo resultados de la matriz de divisibilidad. Aquí tenemos todo lo que hace falta para comprenderla. Realizando en este caso algo que denominaré suma interior. Se trata de que dado un número n o un número de columna n, vamos a sumar todos los elementos desde el segundo hasta el de la fila n-1, es decir, hasta justo el anterior al de la diagonal. Evidentemente esto deja al margen a la primera y la segunda columna. Si en una columna eliminamos de la suma el primero y el de la diagonal, tiene que quedar al menos un elemento para poder sumar. Y eso obliga a que n sea mayor o igual que 3. Es decir, los resultados que obtengamos quedarán condicionados porque n sea mayor o igual que 3. Aquí tenemos el resultado de la suma interior de un grupo de columnas y la expresión que proporciona el resultado. Se observa rápidamente que si un número n es primo, entonces la suma interior s de n es 0, porque en su columna, desde el primer elemento hasta el de la diagonal, todos los elementos eran ceros excepto el primero y el de la diagonal, que son precisamente los que hemos eliminado con esta suma interior. Y por el contrario, si n no es primo, entonces además del primer elemento de la columna y el de la diagonal, existirá al menos otro divisor que estará colocado desde la segunda fila hasta la fila n-1. Aunque eliminemos el primero y el último, este elemento contribuirá a que el resultado de dicha suma interior sea mayor que 0. Por tanto, para todo número natural mayor o igual que 3, n es primo si y solamente si s de n es igual a 0. O, si queremos ser un poco más explícitos, lo ponemos a través del sumatorio. Aún se puede ser más explícito, puesto que disponemos de la expresión para las sucesiones de sub i de n. Vamos a copiar aquí otra vez la sucesión o el trozo de sucesión s de n. Ahora vamos a considerar la siguiente función, c de n. Si sustituimos en c de n la n por un 0, el resultado final es 1, como vemos. Si por el contrario sustituimos un valor n que sea mayor que 0, entonces como n-1 es mayor o igual que 0, hace que el valor absoluto sea innecesario. Haciendo operaciones se ve que el resultado final es 0. Nos interesa considerarlo ahora como un detector. Vamos a entender que cuando el resultado es 1, se ha detectado algo. Y cuando el resultado es 0, no se ha detectado aquello que se pretendía. Entonces, en ese sentido, como solamente vale 1 cuando n es igual a 0, esta función se convierte en un detector de ceros. No era la única manera. También hubiera valido la delta de Kronecker. Delta de 0n solo valdrá 1, es decir, detectará cuando haya igualdad entre los índices. De hecho, es más versátil porque permite, sustituyendo m por cualquier número positivo o negativo, permite detectar este tipo de números. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar a todos y cada uno de los elementos de la sucesión s de n, le vamos a aplicar la función c. Con lo cual conseguiremos la función c de s de n. Todos los números primos que en la primera sucesión estaban marcados con un 0, aquí están marcados con un 1. Y todos los números que eran compuestos y que por tanto en la primera sucesión estaban marcados por un número diferente de 0, aquí se han convertido en ceros. Ahora resulta que contar números primos es lo mismo que contar unos, que a su vez es lo mismo que sumar unos. Volvemos a copiar aquí a la sucesión c de s de n. Y ahora lo que vamos a hacer es, dado un número natural n que sea mayor o igual que 3, imaginarnos que cortamos la sucesión por la posición n, incluida. Veamos lo que hace esta expresión.
la suma desde j igual a 3 hasta n de los elementos de esta sucesión. Si el elemento que estemos considerando es un 0, no añadirá nada al total. Y si el elemento es 1, añadirá 1 al total por cada 1 encontrado. Luego lo que está haciendo esta función es contar cuántos unos hay desde la posición 3 hasta la posición n incluida. Si además recordamos que el 1 aparecía cuando hemos detectado un número primo, entonces esta expresión estará contando cuántos números primos hay entre 3 y n incluidos. De todas maneras, lo que pretendíamos al principio era llevar la cuenta de cuántos números primos hay entre 1 y n. Y eso nos obliga a recordar que ha habido dos columnas que hemos dejado al margen, o que la sucesión empieza por dos guiones. Entre ambas columnas había un número primo que no ha sido tenido en cuenta, que es el 2. Tenemos que modificar esta expresión. Pero la modificación es muy sencilla, simplemente se trata de sumar 1 para que lo tenga en cuenta. Recordemos además la limitación de que n sea mayor o igual que 3. Y como los casos n igual a 1 y n igual a 2 no han sido considerados, simplemente se añaden al final. Es curioso, se puede considerar a la función pi, no confundir con el número pi, como una función histórica. La función que lleva la cuenta del número de primos que hay entre 1 y un número n dado, se decidió en su momento que no llevaría un nombre normal, sino que se utilizaría para ella la letra griega pi. Y aquí tenemos la función pi de n que lleva la cuenta del número de primos que hay entre 1 y n. Antes de acabar, algunas observaciones. La primera es que podemos conseguir que la función pi no solamente cuente números primos entre el 1 y un número n considerado, sino que cuente números primos en un intervalo cualquiera de números naturales. Este es el caso más fácil, que b sea mayor o igual que a mayor o igual que 3, y la suma entre j igual a a y b de c de s de j sumaría la cantidad de unos y por tanto la cantidad de números primos que hay entre esas dos posiciones consideradas. La segunda observación es que podemos hacer más explícita a la función pi, simplemente recordando las definiciones. Por ejemplo, esta sería la definición de la función c, que va a permitir sustituir en el sumatorio y que pi pase a adoptar esta expresión. Hacemos unas pocas operaciones. Y de momento pi pasaría a tener esta expresión. Aún podemos hacerla más explícita, puesto que disponemos de la definición de la suma interior. Sustituimos en el sumatorio de pi s de j las dos veces que aparece, y entonces pi adoptaría esta expresión. Cada vez la expresión va creciendo, pero va teniendo menos dependencia de las etapas intermedias que han sido necesarias para su construcción. Y aún podíamos hacerlo una tercera vez más, puesto que disponemos de una definición para d sub i de j. No está hecho en este vídeo porque la expresión de d sub i de j puede gastarse esta u otra diferente. El objetivo de desarrollar y hacer más explícita la función pi es para que se vea que al final el contar números primos depende de las operaciones habituales, suma, resta, multiplicación y división, los sumatorios y el valor absoluto, más el coseno si esta es la expresión que queremos utilizar para d sub i de j. Bien, y la tercera y última observación es que aún seguiremos obteniendo resultados y expresiones de la matriz de divisibilidad.